mucho de verdad ahí. Así es, sí, y bueno, como sabemos, la historia es contada por quienes vencieron. En el caso de las guerras y de las conquistas, la historia se cuenta por parte del conquistador. Porque si le preguntan al conquistado, la historia es totalmente distinta, pero esa no es conocida. ¿Sí? No me acuerdo si fue aquí en la iglesia o fue en otro lugar, donde al respecto mencionaban, por ejemplo, en la época de la independencia, que decían el padre Hidalgo, que lo tienen como un santo que luchó por la libertad de los indígenas, y otros decían de esa tierra historias contadas de boca en boca, de familia en familia, que decían, no, si él era esto, él era aquello, él era así, y hizo eso por conveniencia propia. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que es cierto eso. La historia es contada por quienes ganaron y a su manera, porque no es la historia tal y como es. Y sin embargo en la Biblia sí nos habla de la historia y de los dos lados. Nos habla del que gana y del que pierde. Porque si no, imagínense, ¿cómo tendríamos temor de Dios si no supiéramos que en la Biblia nos habla que el Señor castiga la maldad, lo malo, que hay consecuencias cuando no seguimos su ley, sus ordenanzas, sus preceptos? Ajá. Yo creo que si se omitieran esas partes, sería un libro de historia más. Pero nos está hablando de la verdad vista desde los puntos de vista que hay. Y si no, entonces ¿por qué Mateo, Lucas, etcétera, en esos libros hay pasajes similares que nos hablan del mismo, pero vistos desde otro punto de vista? Digamos, nos hablan o nos relatan del mismo pasaje, pero con otro enfoque. ¿Por qué? Porque es necesario conocer desde distintos puntos de vista lo que Dios hace. Lo que para unos puede ser bueno, para otros puede ser malo, o para otros pudo haber sido simplemente la justicia de Jehová. Dios permitió esto para demostrarnos que Él hace justicia. Amén. Que puede castigarnos, pero que Él castiga la maldad, no castiga por castigar. Y es lo que quiere que aprendamos, porque en todo esto, si se fijan, nos está hablando de que Faraón no quería ceder, no quería demostrar ante el pueblo de Egipto que había un Dios más poderoso que él, y hasta dónde estuvo dispuesto a llegar para no permitir que su pueblo creyera que él le temía a ese Dios. Y finalmente llegó el castigo. Sí, hermano. Pero eso era, hermano, porque fue un plan perfecto de Dios, porque Dios le dijo a Moisés que él iba a endurecer el corazón de Faraón, para que vea pues que el Rey de Reyes y Señor de Señores tenía el control aún de la mente del Faraón. Así es. Y no es la única ocasión en que Dios toma el control de la mente de un faraón o de un rey. Porque con José, conocemos la historia de José, también sucedió. Él le dio sueños al faraón, al rey de Egipto, y solo José, por la gracia de Dios, pudo interpretarlo. Y solo él fue puesto como segundo de Faraón para ejecutar el plan de Dios. Y en ese plan venía también la protección del pueblo de Israel, la protección de su casa, que de ahí pues se desata todo lo que vino posteriormente. Pero ciertamente Dios tiene el control de todo y de todos, crean o no crean en Él. Entonces, de todo esto, como les digo,
¿qué es lo que debemos de tomar? Primero que nada, este libro nos habla sobre cómo Dios hizo que recuperaran la fe, y que es el libro de los milagros que Dios hizo para que el pueblo de Israel volviera a tener esa misma fe que había perdido. Y nos sirve a todos nosotros para saber que tenemos un Dios que lucha por nosotros, que no nos va a desamparar, no se va a olvidar de nosotros, y lo único que pide es que tengamos fe y que le amemos. ¿Cómo podemos demostrarle ese amor? Guardando sus mandamientos. Su palabra nos los dice, así de simple, así de sencillo. Y por todo eso nosotros damos gracias a Dios de que nos haya permitido ser llamados hijos de Dios. Amén. Y pues tenemos esa gran oportunidad y hay que perseverar y luchar por mantenerla día a día.